Alguien me preguntó, ¿es usted, hermano, profeta? Y la respuesta es, no soy un profeta. El profeta es un oficio que recibe un encargo, el profeta recibe un encargo de Dios para comunicar su palabra. En la antigüedad hubieron muchísimos profetas, muy importantes todos ellos. Pero este oficio de profeta en realidad ya no es necesario, salvo que el Señor quisiera a través de alguien dar una palabra específica, porque no hay otra forma de hacerlo, pero el oficio del profeta en realidad ya no es necesario, como lo fue en el Antiguo Testamento, por la siguiente razón. Porque dice aquí, Dios, estoy leyendo el libro de Hebreos, el capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es obvio que está hablando del Señor Jesucristo. Y así que queda clarísimo que Dios en la antigüedad, a través de algunos hombres y mujeres también, algunas pocas, habló en la antigüedad de muchas maneras. En otro tiempo, dice, ¿no? Habló muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres, al Israel antiguo, por los profetas. Pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiere decir que los postreros días incluyen toda la enseñanza del Señor Jesucristo, quien es el heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo Dios el universo. Muy interesante, así que quede claro esto. No soy un profeta, no tengo el oficio de profeta, pero quisiera mostrarte algo. Entonces, ¿qué es usted? ¿Por qué se dedica, hermano, a este asunto de andar hablando la profecía bíblica si no es profeta? Y es que acá está la diferencia. Mira, estoy leyendo el final ahora del libro del profeta Daniel, uno de los más importantes. Dice 12:8, dice, y yo oí, mas no entendí, dice Daniel, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ponga atención a eso. Pero los entendidos comprenderán. Ahí está la respuesta completa. No soy un profeta, no tengo el encargo de Dios, Dios no me llamó para que Él hablase a través de mí, pero soy un entendido en la profecía bíblica. Alguien que comprende la palabra de Dios y que refleja ese entendimiento para que otros puedan ubicarse dentro del plan de Dios y recibir su revelación, su enseñanza, para que estén alertas, para que estén vigilantes y para que sean parte de aquellos que nos vamos a salvar porque hemos oído, creído en nuestro razonamiento y recibido en nuestro corazón la palabra profética de Dios. ¿Te das cuenta?
No soy un profeta, pero soy un entendido en profecía bíblica. Muy bien, qué interesante. Hecha esta introducción, yo quiero compartir contigo el día de hoy algo en lo que he estado trabajando en los últimos días, muy interesante. Fíjate, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, no? Esa es la intención de esta enseñanza. Y quiero que mires lo que está escrito ahí en el fondo de mi pantalla. Dice Ezequiel 33, 33. Pero cuando ello viniere, y entre paréntesis, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Cuando ello viniere y vendrá, dice Dios, ¿qué cosa? Toda la profecía bíblica se va a cumplir. Se tiene que cumplir porque es palabra de Dios. Y se tiene que cumplir toda la profecía bíblica. La gente, en realidad, no le presta atención, no valora, no atesora, no escucha y mucho menos no obedece a la palabra de Dios. Pero fíjate qué breve, conciso y macizo es este versículo. Pero cuando ello viniere, cuando se cumpla todo lo que predicamos, y viene ya, dice Dios, sabrán que hubo profeta entre ellos. ¡Wow! Que hubo profeta. Acá la tragedia de esto, ¿sabes cuál es? Que hubo profeta significa que ya se fue el profeta, el intérprete, el entendido, el que comparte la verdad de Dios, ya no está. Pero ellos sí se quedaron a la gran tribulación. Cuando las cosas se cumplan y se van a cumplir, dice Dios, ellos sabrán que hubo profeta entre ellos. Miles y miles, decenas de miles, creo yo, de hombres sencillos y mujeres también, que Dios ha levantado de una manera modesta, humilde, pequeña, y otros ministerios muy grandes también, con millones de seguidores, pero hombres sencillos como yo, que tienen una pequeña audiencia, no dejamos de ser importantes para Dios, porque ciertamente nos dedicamos a anunciar la profecía bíblica. ¿Te das cuenta? ¿Autorizados por quién? ¿Basados en qué? En que tenemos el entendimiento que Daniel no pudo tener, siendo él el escritor inspirado de la profecía más importante probablemente de todo el Antiguo Testamento. El libro de Daniel es llamado por muchísimos estudiosos, por muchísimos eruditos, como la llave maestra de la profecía. Sin embargo, él no entendió la profecía. Lo leí hace un momento para ti, ¿no? Le dice, y yo oí, mas no, voy a leerte de mi Biblia, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál es el fin de estas cosas? Dice el profeta. Y el Señor le contesta, anda Daniel, tranquilo, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sellada y cerrada, ¿qué significa? No la vas a entender. Esto lo escribo yo para el tiempo postrero, para la última generación, para el tiempo del fin, para el tiempo del fin del mundo. Para esto es que estás escribiendo tú lo que yo te estoy revelando, lo que yo te estoy diciendo que escribas, ¿no? Y añade el Señor y dice estas preciosas palabras. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los creyentes. Los impíos, los malvados, los enemigos de Dios, los incrédulos, los burladores, ellos procederán impíamente. ¿Qué cosa es impíamente? Pues inclinado al mal, a buscar el placer en el mundo y a burlarse y no prestar oído a las advertencias que Dios hace al mundo de que vienen los juicios. Estos
procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Te das cuenta? Ninguno entenderá. Por eso es que nosotros somos, lo advirtió el Señor en el capítulo 24 de Mateo, que nos van a perseguir, nos van a odiar por causa del nombre de Jesucristo. No somos atractivos, no somos algo que el mundo desee oír, anhele participar de. No, no lo somos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice, ninguno de los impíos entenderá, pero, ojo, los entendidos comprenderán. Nosotros entendemos y tenemos esta preciosa tarea, solitaria, pequeña, no reconocida, pero preciosa, de ser el atalaya que anuncia, que advierte a la ciudad de que viene un terrible peligro, los juicios de Dios. Por eso es que hemos puesto este fondo de este atalaya vigilante, el que está en el muro de la ciudad advirtiendo a los otros que viene peligro, ¿no? Ese es el trabajo del entendido en profecía bíblica, del profeta y de todo siervo de Dios, es compartir la palabra para hacer discípulos. Eso nos enseña el Señor Jesucristo al final del Evangelio de Mateo, ¿no? 28. Mateo 28 dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden la palabra que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la petición, la ordenanza, el encargo que Dios nos hace, compartir la revelación de Dios para que otros también entiendan y que la luz de la profecía bíblica los haga sabios para ser salvos de esta terrible, pecaminosa generación que está a punto de ser duramente castigada con los juicios de Dios. Es terrible. Pero hoy no voy a entrar al detalle de eso, simplemente quiero decirte algunas cosas como si fuera un panorama, digamos, de las cosas que están pasando en el mundo. Un panorama. He estado trabajando esta semana que termina con algo que yo podría llamar un panorama profético. ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? Y es muchísimo lo que tengo que compartir. Mira, quiero comenzar por nombrarte una lista de 8 o 9 cosas, son palabras que hoy día flotan, circulan, se propagan por el mundo entero a través de noticieros, de redes sociales, de mil formas. Quiero que escuches estas palabras. Todas deberían despertar nuestro interés y alertar a nuestra atención, porque ciertamente tienen mucha significación en el contexto de la profecía bíblica. La primera que te quiero decir está en inglés, es el World Economic Forum, Foro Económico Mundial. Es el nombre, después voy a hablar más de esto. A cargo principalmente, hay muchos, pero de Klaus Schwab, un hombre. Junto a él hay otros conocidos, como por ejemplo Bill Gates, el dueño de Microsoft, Dennis Meadows, y hay otros más. Pero ponga atención a esto, ¿no? El Foro Económico Mundial, o en inglés el World Economic Forum. Bien, primera cosa. Segunda, sostenibilidad. Esa palabrita la usan mucho y se mete en muchas cosas. Sostenibilidad. Otra palabrita, bien común. El bien común, ¿no? Te estoy enumerando los argumentos de esta gente que está trabajando, poniendo las bases del escenario. Las piedras están como fabricando el escenario sobre el cual se va a desarrollar la gran tribulación, porque nosotros somos la generación del fin de los tiempos. Una palabra más, la cuarta revolución industrial, en inglés the fourth
Industrial Revolution, la cuarta revolución industrial. Anda recordando estas cosas. Una más, The Great Reset, el gran reacomodo, el volver a poner los fundamentos de la civilización humana. COVID-19, algo que gracias a Dios ya pasó, pero también es importante. Otra palabrita que vas a oír de continuo en los medios masivos es la narrativa. Narrativa se usa mucho en estos días para indicar que algo, lo más probable es que sea falso. Y es una espada de dos filos, digamos, es una mentira. Porque, por ejemplo, te digo, hace unas semanas atrás, tal vez 3 o 4, hubo una reunión de los presidentes de América Latina, ¿no? Se reunieron todos los presidentes de América Latina, o la mayoría de ellos, y en esa reunión el presidente del Brasil, Lula, el presidente Lula se refirió a Venezuela y a los problemas que hay en ese lugar, en ese país, en esa sociedad, en ese gobierno, como una narrativa. Y otros presidentes como el del Uruguay y el de Chile dijeron, no, un momento, señor Lula, ¿de qué está usted hablando? ¿Cómo puede decir una narrativa? ¿Cómo puede usted insinuar que esto no es importante cuando en Venezuela hay un terrible maltrato de los derechos humanos? Miles de personas muertas, encarceladas, un terrible problema de derechos humanos. Un gobierno que todos saben es narcotraficante, y un gobierno que ha empobrecido al país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo entero, a tal punto de que 6 o 7 millones de sus conciudadanos están buscando cómo ganarse la vida en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Ecuador, Perú, Chile, Argentina, en todas partes han tenido que salir de su país por la grave situación a la que el chavismo, la izquierda, ha metido. Así que pararon en seco, le pusieron un pare a Lula, quien pretende convertirse ahora, que otra vez es presidente, siendo alguien que fue encarcelado por corrupto y que fue liberado gracias a argucias leguleyadas, porque hubo algunos errores en la forma como se ejecutó el juicio contra él, pero no significa que él es inocente, él era culpable de corrupción. Sin embargo, ahora pretende ser el líder de América Latina, la voz cantante. Y felizmente hay dos, por lo menos, el presidente del Uruguay y el presidente de Chile, que siendo de izquierda, sin embargo, demostró tener cierta independencia de pensamiento, buen juicio, buen criterio para ponerle un pare a este señor Lula da Silva. Muy bien. Ahora, de esto estábamos hablando. Hay otras palabritas, ¿no? Narrativa fue la última que acabo de explicar, pero también ponga atención a esta palabra cuando escuches la Agenda 2030. Es un plan que tiene 168, creo, objetivos, tiene ciertas metas y objetivos para el año 2030. Muy interesante, mucho cuidado con eso, ¿no? Otra cosa que vas a escuchar es un mejor futuro. En inglés, a better future. Un mejor futuro ofrecen ellos. No vas a ser dueño de nada, no vas a poseer nada, no vas a tener casa, pero vas a ser feliz. ¡Wow! Mucho cuidado con todos estos conceptos, ¿no? Y en esto es que yo he estado trabajando. Mira, por ejemplo, acá vamos a entrar un poquito más profundo, ¿no? Hay un señor que lo mencioné hace un ratito, de nombre Dennis Meadow, así se pronuncia, ese es su nombre. Él está dentro de este movimiento de la Agenda 2030,
el Global Reset, el nuevo orden mundial, un montón de cosas que yo te he ido nombrando con algunas palabras y algunos argumentos de aquellos que pretenden gobernar el mundo. Los que pretenden gobernar el mundo y que ciertamente son los que mueven los hilos de toda la geopolítica, de la economía y también del mundo del entretenimiento. Es muy interesante. Mira lo que dijo este señor. El mundo en realidad, dice él, este señor Dennis Meadows, dice, aguanta solo 1.000 o tal vez como máximo 2.000 millones de personas. Lo que se llama la eugenesis es lo que él promueve, ¿no? La muerte de la gran mayoría de habitantes de la Tierra, porque simplemente el mundo no aguanta pues 8.000 millones de personas. Ese es su pensamiento y dice, mi esperanza, pon atención, dice este hombre, revistiéndose como de cierta aura de, ¿cómo se dice?, de bondad, ¿no? No sé, escucha lo que dice, mi esperanza es reducir los actuales 8.000 millones de personas de una manera civil y pacífica, a través de lo que en inglés ellos llaman smart dictatorship. Smart dictatorship. Un gobierno dictatorial inteligente, ¿no? Un dictador que no sea pues como el loco de Hitler, sino que sepa hacer las cosas bien. Y luego que lo haga, la reducción de la población mundial de una manera civil y pacífica, ¿no? Y para esto, ¿qué cosas promueven? Por ejemplo, las recomendaciones, y acá hay otro personaje. Antes de continuar te menciono a otro que tú debes haber oído con toda seguridad. Su nombre es Henry Kissinger, ¿no? Que Henry Kissinger es un hombre ya bastante viejo, de edad avanzada, pero que todavía está moviendo su influencia en las esferas gubernamentales de los Estados Unidos. Es un asesor importantísimo en la Casa Blanca, ¿no? Mira lo que él dice. En 1972, él envía un memorándum al presidente de los Estados Unidos haciéndole, y estas cosas que yo voy a leer, 3 puntitos para no hacerlo muy largo, te voy a leer 3 puntos, pero van en la línea de lo que este otro señor Dennis Meadows propone. Mira lo que dice Henry Kissinger en este memorándum que está en la internet, se puede leer, en 1972, hace 50 años. Mira, esterilizaciones forzadas en el tercer mundo. Hay que detener el crecimiento de la población del tercer mundo. Segundo, Planned Parenthood. Planned Parenthood. Eso es paternidad responsable en español, ¿no? Pero que se haga ya no solo como en Estados Unidos y algunas partecitas del mundo, a nivel global, ¿ok? Control de la natalidad, esterilizaciones y por supuesto abortos, ¿no? Que ya es un problema, es un genocidio, un crimen horroroso, horrible delante de los ojos de Dios. Pero hay que mejorarlo, hay que hacerlo global, hay que reducir, dicen ellos, la población mundial. Y el tercer concepto, la tercera recomendación de Henry Kissinger al presidente en este memorándum de 1972 es, dice, los Estados Unidos están ahorita en peligro. Presidente, cuidado, porque la población de los países del tercer mundo, sobre todo Centro y Suramérica y Centroamérica, son un peligro para los Estados Unidos. Así que mejor es que llevemos adelante este asunto de la esterilización y de la reducción de la población, porque son ellos un peligro. Y acá yo te quiero aclarar algo. Los gobiernos comunistas de América Latina, que ha tenido pues una ola
casi imparable en los últimos años, ¿no? Lugares como Cuba, por supuesto, ¿no? El más antiguo de todos, Venezuela, Guatemala, ¿no? Lo que ha pasado en Chile, que habiendo sido un ejemplo de la economía liberal, cayó ahora en manos de un gobierno de izquierda, siglo XXI. En el Perú, Dios, gracias Señor por habernos librado de ese corrupto sinvergüenza que tuvimos como presidente por 1 año y medio. Pedro Castillo, un ladrón, un sinvergüenza, un corrupto, un mentiroso y un comunista escondido, asolapado, en fin, lo dejo ahí. Pero no solo allí, sino que hay otras partes, ¿no? En Sudamérica, otros países, Brasil, Chile, Perú, Honduras, Venezuela, Cuba y Colombia ahora. Esa gran nación también está en manos de un hombre, Petro, como todos los izquierdistas, no se puede confiar en él, ¿no? Tiene buena imagen, tiene buen uso de la palabra, pero es un sinvergüenza también. ¿Por qué? Porque acaba de salir a la luz la semana que terminó 2 problemas bien serios. Uno, que se ha perdido una cantidad millonaria enorme de dinero que él habría, todavía no lo han probado, pero es muy probable que sea cierto, habría recibido durante su campaña electoral. ¿Cómo se financia la izquierda? ¿Cómo se financian esas campañas? Mucho dinero que viene de sitios como, por ejemplo, Venezuela, como George Soros, el narcotráfico y cosas así. Lo hemos visto en el Perú también. Bueno, ese es un problema de este señor Petro, o Petros, ¿cómo es? Petro. Pero no es el único, porque encontraron muerto a un coronel que era nada menos que el jefe de la seguridad del presidente, y salieron a decir que se había suicidado. Esto me hizo acordar cuando muere el fiscal, ¿cómo es que se llamaba en Argentina? Nisi, creo. Un fiscal que estaba investigando a Cristina Fernández por su vinculación con esa organización terrorista promovida y financiada por Irán, que destruyó la embajada de Israel en Buenos Aires, matando creo que a 62 o 68 personas, algo así, un número parecido. Y como este fiscal, Nisi o Nisa, algo así era, Nisi, no, si me equivoco pido disculpas, no recuerdo bien su nombre, pero era algo así. Apareció muerto también, un hombre que no tenía ninguna razón de suicidarse, pero apareció con un balazo en la cabeza y dijeron que había sido un suicidio. Pues en eso también está Petro el día de hoy. Imagínate, pues, ¿no? Estos problemas de la América Latina, ¿no?, son los que empobrecen y hacen miserable la vida de los habitantes de estos países, Cuba, Venezuela, Guatemala, ¿no? El Perú también estuvo a punto de caer en eso. Nos salvamos por un pelito. Gracias a Dios, yo estuve orando por eso. Y mi oración era enérgica, pero muy sencilla. Dios, si estos de verdad son unos corruptos como la prensa libre está denunciando, líbranos. Y hoy día el Perú ha recuperado, aunque no es perfecto nuestro gobierno, por lo menos estamos en la línea del trabajo y del progreso otra vez. Gracias a Dios. Pues fíjate, por estos problemas de la izquierda, de este comunismo del siglo XXI, que ya no tiene las mismas figuras del comunismo de Stalin, ¿no?, de la China y todo eso, sin embargo, es tan destructiva o peor aún que esos regímenes de la mitad del siglo, la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Estos malos gobiernos de izquierda hacen miserable la vida de sus pobladores, de sus ciudadanos, y por supuesto buscan, no mencioné a Argentina, no está en mi lista, pero ciertamente Argentina es un país preciosísimo, lindo, lleno de talento, gente preciosa, que está sufriendo 20 años
de, de, de un... La gente se ha vuelto miserable, la inflación está en índices horribles, la pobreza, el robo que hace el gobierno a través de muchas maneras está llevando a un límite prácticamente insoportable a su población. Y en octubre se va a elegir a un nuevo presidente. Dios bendiga a la Argentina para que pueda salir de ese gran problema en el que ha sido sumido por estos gobiernos de izquierda que mienten a toda su población. Mira, esto se está haciendo ya bastante largo. ¿Cuánto tiempo llevo de ya media hora? Creo que esto va a tener dos partes porque es muchísimo lo que tengo que hablar. Todavía hay mucho más. Klaus Schwab, el que es el presidente del World Economic Forum, fue nada menos que alumno de, adivina quién, de Henry Kissinger, en la Universidad de Harvard. Era la Harvard Kennedy School of Government, la escuela de gobierno de la universidad, escuela Kennedy de gobierno de la Universidad de Harvard. Todos estos líderes mundiales que actúan en la sombra son ciertamente instrumentos satánicos para preparar al mundo para la gran tribulación. Esto va a pasar. Y como dice, mira otra vez el fondo que tienes ahí. Este fondo que tienes acá. Lo estoy señalando. Aquí. Cuando ello viniere, cuando la profecía se cumpla, cuando se desarrolle el rapto de la iglesia y el principio de la gran tribulación, sabrán que hubo profeta entre ellos, porque recién entonces dirán, era verdad lo que nos advirtieron. Pero ¿dónde están ahora? La iglesia se fue con Cristo. El Señor recogió su iglesia. Eso es el rapto de la iglesia. Porque es necesario, y este va a ser probablemente mi próximo video, ¿por qué tiene que haber el rapto de la iglesia? Quisiera saberlo, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Y por qué tiene que ocurrir? Te lo voy a explicar en la próxima oportunidad que yo, Dios mediante, me pueda parar frente a mi cámara y explicarte qué es el rapto de la iglesia y por qué tiene que ocurrir antes que se desate la gran tribulación sobre la tierra. Ojo con todo esto que hoy he estado compartiendo contigo. Pon atención, abre tus oídos, dispón tu mente y sobre todo tu corazón para que puedas entender, como Daniel le pidió a Dios, ¿no? ¿Qué es esto? Explícame, no entiendo. Y el Señor le dice, tranquilo, porque estas cosas están escritas, son para la generación del tiempo del fin, para el fin de los tiempos. Así que tú tienes que entender estas cosas de tal manera de que puedas ser libre de ese horrible periodo en el que Satanás quedará con el control absoluto sobre el mundo por 7 años. Si hoy el mundo es una cosa horrible, llena de violencia, de inmoralidad, de robos e injusticias, imagínate cómo serán esos 7 años en el que el diablo ya no tendrá quien le haga el pare, como hoy ciertamente el Espíritu Santo lo hace. Le ordena, hasta ahí no más, no más. Pone límites al accionar de Satanás, pero te aseguro que cuando él reciba esa libertad para actuar, ese es el plan de Dios, tú no quieres estar en el mundo en esos tiempos. Uno de los videos míos que más vistas y más influencia y más suscriptores y likes que he yo recibido es aquel del capítulo 9 de Apocalipsis, en el que yo explico que los hombres desearán la muerte en medio de esta gran tribulación, pero la muerte huirá de ellos. Ellos querrán morir para no tener que soportar más ese terrible sufrimiento. Sin embargo, Dios no les permitirá morir, sino que tendrán que sufrir el ataque de esos demonios que saldrán del pozo del abismo. Es una cosa horrible
que yo ya he explicado, porque yo ya he explicado el libro entero de Apocalipsis. Tú lo puedes encontrar en mis videos. Por ahora voy a dejar aquí y probablemente tenga que hacer una segunda parte de este estudio porque han quedado varias cosas pendientes que explicar. Muchas gracias. Te deseo muchas bendiciones de Dios. Gracias por compartir este video. Ayúdame a compartirlo, a darle like, suscríbete, ayúdame a hacer crecer este canal para que otros también puedan oír la verdad de la palabra profética. Dios te bendiga y Dios mediante te veré en la próxima oportunidad. Un lindo fin de semana para ti y para los tuyos. Adiós y gracias.